Bien, nuevamente bienvenidos para todos. En esta noche quiero recordarles que este es un espacio en el que ustedes pueden hacer sus preguntas. Es un espacio también en el que rogamos siempre sus micrófonos estén apagados, hagan una buena administración del audio, pero también animarles a que puedan tener sus cámaras encendidas. De esta manera no nos sentimos tan solos y además podemos también de alguna manera obligarnos a estar concentrados en la clase, ¿no? Aún si no puedes encender tu cámara, queremos sugerirte que estés en el mejor espacio posible en el que no tengas distracciones. Este es un momento en el que deseamos que puedas estar durante estos minutos que el Señor nos provee bien atento y poder así facilitar la meditación, la reflexión de cada lección. Y por supuesto, importante tener la Biblia. Si es Reina Valera 1960, pues muchísimo mejor. La Biblia dividida ahí en Antiguo y Nuevo Testamento. Hacer una división ahí para ir a los pasajes que corresponden a cada lección. Y bueno, quisiera recordar algunas cosas importantes que vimos el miércoles de la semana pasada, de tal manera que podamos hacer una transición con lo que vamos a comenzar a ver hoy. Siempre estamos recordando que este estudio se trata de una sola historia, una sola historia. Ustedes recordarán que a lo largo de estas lecciones hemos ya visto varios personajes como Adán, Eva, Caín, Abel, Noé, Abraham, ahora último Moisés, los israelitas, ¿verdad? Y notarán ustedes que todos ellos han aparecido en la misma historia, y esa historia, recordemos, la podemos resumir como la historia de la redención o de la salvación por medio de Cristo Jesús, el prometido desde Génesis 3:15, el prometido desde el Edén, el prometido desde que Adán cayó. Y en eso se resume todo ese eje temático. Y en ese eje temático han ido apareciendo nombres y sucesos, todos los cuales están ahí girando en torno a esa única historia, ese eje temático único. Por eso la historia de las Escrituras es una sola, no son varias historias. Habíamos mencionado el hecho de que hemos escuchado seguramente atrás los nombres de Moisés, Abraham, Noé, Adán, en fin. Pero seguramente todos los hemos escuchado de manera inconexa, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es que la escritura no es así. La escritura está muy bien organizada, tiene una unidad perfecta, y nosotros lo que estamos haciendo en estos tiempos, en estas lecciones, es ir mirando poco a poco, de manera cronológica, cómo ese plan perfecto se desarrolla desde el principio para nosotros los hombres. Para Dios es un plan que ha estado eternamente en él, pero para nosotros echó a rodar desde que el hombre del Edén pecó, y más atrás, desde que el Señor decidió crear, Él empezó a echar a rodar su plan. Nada de lo que ha ocurrido ha tomado por sorpresa a Dios. Así que todo esto hace parte de su plan perfecto. Bien, también en toda esta historia que estamos viendo, nuestro enfoque es el Señor Jesucristo, que hasta el momento está en promesa, ¿no? Es el prometido. Y los hombres que confían en ese Salvador prometido, lo hacen en el momento histórico en el que estamos estudiando, ofreciendo la vida de un animal inocente, especialmente corderos, ganado ovejuno, mostrando así que ellos deben morir, pero que un inocente lleva la vida del pecador y muere en sustitución por el pecador. Y así, este hombre, aún antes de que Cristo venga, poniendo ya su fe en ese Cristo venidero, puede ser salvo de la muerte. Recordemos que la muerte tiene una dimensión espiritual primeramente. Todos los hombres después de Adán y Eva nacen ya, son concebidos dentro del vientre de la madre en pecado, separados espiritualmente.
también tiene una dimensión física. Los hombres por el pecado fallecen, mueren físicamente, pero también sabemos que el alma vive para siempre una vez creada y ésta irá a un lugar de tormento si muere sin la provisión de Dios para la salvación. Y la provisión, otra vez, es Cristo, en promesa hasta el momento, porque Él dará su vida por aquellos por los cuales vendrá a salvar. Ahora, siempre en la solución del pecado hemos visto que debe intervenir muerte, siempre. No hay manera en que el hombre pueda ser salvado sin que intervenga muerte. O bien muere el pecador, o bien muere alguien por él, pero siempre intervendrá muerte, porque el Señor en el Edén dijo que si comes de este fruto, ciertamente morirás. Es decir, que la consecuencia del pecado siempre es muerte. Y solucionar el pecado siempre implicará muerte. Y es por eso que esta promesa del libertador, como vimos, implica una promesa de que Él morirá, aunque victoriosamente resucitará. Es algo que vamos a ir viendo poco a poco. Eso es lo que vimos allí en la promesa de Génesis 3:15. Y en toda esta historia hemos enfatizado el hecho de que Dios es santo, es justo y es misericordioso. Un Dios santo que no admite el pecado, un Dios justo que castiga el pecado, pero un Dios misericordioso que soluciona el pecado. Otra vez, esa solución tiene que ver con el Señor Jesucristo prometido desde Génesis 3:15. En cuanto al hombre, no olvidemos la condición de Adán y sus descendientes, ustedes y yo. Todos los hombres, después de Adán, después de la caída de Adán, nacemos ya en pecado. Somos concebidos en el vientre de nuestra madre como pecadores. Y solamente por el plan de Dios, que podemos llamarlo también su gracia, solamente por el plan de Dios, el hombre puede ser salvo. Hemos visto y hemos enfatizado durante todas estas lecciones que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Adán y Eva lo intentaron con sus hojas de higuera. No sirvió para nada. Caín intentó acercarse a Dios con sus frutos de la tierra, con su ofrenda a su manera, y fue rechazado. Miles de personas, al querer hacer las cosas a su manera, quedaron fuera del arca y murieron. Y ahora estamos viendo cómo los egipcios, no los israelitas, pero los egipcios están muriendo porque tienen otros dioses que son falsos, no al Dios verdadero, y cada persona que vive su vida a su manera, finalmente ha de enfrentarse al juicio delante de Dios. Así hemos enfatizado que la humanidad desde Caín y Abel se ha dividido en dos. La línea de Caín, que representa a todos los incrédulos, los hijos de Satanás, y la línea de Set, el reemplazo de Abel, que representa la línea por donde ha de venir, o más bien es la línea por donde ha de venir el libertador, pero representa también esa otra humanidad, la humanidad salvada por el Señor, la humanidad de fe en el Señor. Dos caminos, uno de vida, uno de muerte, uno de fe, uno de incredulidad, uno de hacer las cosas a la manera de Dios, otro de hacer las cosas a la manera del hombre. Y las cosas a la manera de Dios, como hemos visto, implican creer en la solución que Él da. Y la solución que Él da es un Salvador, que es tipificado o simbolizado ahora con corderos inocentes muriendo por los pecadores. Bien, así entonces vamos a entrar a la lección de hoy y quiero recordar a través de una imagen, voy a pedir el favor a Richie que nos comparta una imagen que estuvimos viendo en la última lección sobre las plagas. Ustedes recordarán que estamos en un momento de la historia en el que Israel se ha multiplicado y así se está cumpliendo una de las tres promesas que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes. Recordemos las tres promesas: una tierra prometida,
una descendencia multiplicada, y el Salvador como descendiente de Abraham, a todas las familias de la tierra. Entonces, esas tres promesas son importantes. Ahora estamos en un momento de la historia en el que Israel ha entrado en Egipto, han sido esclavizados, ya se han multiplicado, aunque todavía no tienen tierra. Y el Señor ha querido liberarlos. Hagamos memoria de lo que vimos la semana pasada. El Señor envió a Moisés para liberar a su pueblo esclavizado en Egipto. Y una vez liberado su pueblo, irán camino hacia la tierra prometida. Y una vez lleguen a esa tierra prometida, se van a cumplir dos de las tres promesas. Tendrán una tierra, que es la tierra prometida, con una descendencia que irá extendiéndose. Por supuesto, el cumplimiento de esa descendencia, como vamos a ver, no se cumplirá plenamente con muchos israelitas. Esa promesa va más allá, incluye más personas, pero ya se irá cumpliendo. Ya los hijos de Israel se están extendiendo y ya dos de las tres promesas entonces van viendo forma, ¿no? Cuando lleguen los israelitas a su tierra prometida, después de ser liberados de Egipto, se habrá cumplido la promesa de la tierra prometida. Y ya se están extendiendo, es decir, que ya se está cumpliendo la segunda promesa, una descendencia que irá siendo cada vez mayor. Eso ya se está cumpliendo. No plenamente todavía pasarán muchos años para entender el cumplimiento pleno de esa descendencia multiplicada, pero ciertamente ya se están extendiendo. Probablemente se estima que la población de israelitas allí en Egipto es más o menos como de 2 millones de personas. Recordemos, de uno solo, Abraham, con una esposa, Sara, estéril. Ahora tenemos tal vez entre 1.600.000 y 2 millones de personas allí en Egipto. Y la manera en que el Señor va a liberar a su pueblo es, como vimos ahí, con plagas, mano dura que el Señor envía, coloca sobre Egipto y sobre los egipcios. Estuvimos repasando 9 de esas 10 plagas, 9 de esos 10 juicios que el Señor colocó, envió, decretó para Egipto como nación, para Faraón como rey de Egipto y para todos los egipcios y sus animales también. Un sufrimiento impresionante y un declive en todas las áreas, la económica, el área de la salud, el área de la alimentación, todo esto, todos estos factores políticos, sociales, quedaron totalmente afectados seriamente a través de esas plagas. Un suceso que podemos recordar de la última lección es, o más bien, una información, más que un suceso, una información que podemos recordar de la semana pasada, es que habíamos dejado pendiente un último juicio. Ustedes podrán ver ahí en la tabla que aparece en pantalla que son 10 juicios que están aplastando la fe de los egipcios, que están mostrando que sus dioses son falsos, porque recordemos que cada uno de estos juicios tiene como propósito también quebrantar, aplastar la fe falsa de los egipcios. Una fe que está puesta en dioses que no existen, pero que ellos mismos crearon desde sus corazones, atribuyéndole a las criaturas el lugar de Dios, que no es una criatura, sino que es el creador. Y así entonces, 10 juicios, pero solamente vimos 9. Dijimos que íbamos a dejar el 10º juicio para una clase aparte, y este es el momento y esta es la hora de tratar esa 10ª plaga, o más bien ese 10º juicio. ¿Por qué decidimos dejarlo para una clase como la de hoy? Porque este último juicio, este 10º juicio, es de tal naturaleza que amerita que lo tratemos por aparte. Es de una naturaleza especial, aunque es un juicio de Dios,
este juicio va a ser tan contundente y tan rico en significado que por eso ese último juicio hemos decidido dejarlo para una lección aparte como la de hoy. Por eso quiero entonces que por favor me acompañen en sus Biblias a Éxodo capítulo 11. Vamos a ir a nuestras Biblias y nos ubicamos en Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Alguien que me confirme si ya está allí. Perfecto, muy bien. Éxodo capítulo 11. Vamos a mirar el versículo 1. Éxodo 11:1 dice así. Voy a leer a favor de ustedes. Jehová dijo a Moisés, una plaga, noten eso, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Es decir, esta última plaga, este último juicio es de una naturaleza tal que esta va a ser asumida contundentemente por Faraón y por Egipto. Y esta es conclusiva, es un juicio conclusivo, esta plaga es conclusiva. Con este juicio, finalmente, el pueblo de Israel saldrá libre de Egipto. Miremos los versos 4 y 5 también. El verso 4 de Éxodo 11 dice así. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. Aquí se va a explicar en qué consiste ese último juicio, ese décimo juicio, esa décima plaga. Verso 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Esta es la décima plaga. Este es el décimo juicio y consiste en la muerte de todo primogénito, de todo primer nacido, de todo el que abre matriz, tanto de los hombres como de los animales. Este es un juicio generalizado en toda la tierra de Egipto. Es un juicio impresionante. Todos los primogénitos, comenzando por el primogénito de la casa de Faraón. Es decir, este juicio va a ir allí al corazón mismo de Faraón. Su amado, su primogénito, su especial heredero, va a sufrir la muerte. Es un juicio impactante, es un juicio terrible. Y sobre toda casa, allí todo primogénito de los hombres va a morir. Y todo primogénito de los animales también va a morir. Es un juicio impresionante. Muerte, es muerte. Pero una muerte que va a causar gran dolor. En las plagas y juicios anteriores, por supuesto que se ha estado afectando la vida económica de Egipto, pero los israelitas están siendo protegidos. La salubridad de Egipto, los israelitas están siendo protegidos. La vida social de Egipto, pero los israelitas están siendo protegidos y unidos. La fe de los egipcios destrozada, la fe de los israelitas está siendo fortalecida. La vida política de los egipcios se está viendo fracturada, pero la unidad del pueblo de Dios se está viendo bendecida. Pero ahora, este juicio va a ir a tocar las fibras profundas del corazón. Va a haber gran dolor, gran llanto. Bueno, una cosa es que se le acaben a uno las cosechas. Sí, doloroso, triste, frustrante. Pero otra cosa es que le maten a uno un hijo. Y el primogénito, que antiguamente era tan importante, era el heredero especial. Este es un tipo de juicio que va al corazón de las personas. Afecta la vida emocional de este pueblo.
lo destroza. Noten ustedes que este es el fin de todos los que no creen en Dios y este es el fin de todos los enemigos de Dios. En ese tiempo, estamos hablando más o menos del año 1450 a.C. y también en el siglo XXI, y siempre que haya hombres, todos los enemigos de Dios, los que no creen en Él, terminarán igual. Así como terminó Caín, así como terminaron los que no entraron en el arca por la única puerta de salvación, así como estos egipcios que tenían sus propios dioses y siempre vivieron bien, pensando que todo estaba bien, todos los enemigos de Dios al final, todos sin excepción, los que no creen en Él, terminarán en dolor y tormento eternos. Todos sin excepción. Y estos egipcios están viendo la mano dura de ser enemigos de Dios. Pero Israel está siendo salvado. Ahora hay una particularidad. Recuerden ustedes que todas estas plagas, estos juicios, siempre están apuntando a un Dios, ¿no? Siempre están apuntando a un Dios, a juzgar a un Dios. Eso lo vimos en la clase anterior. Cada plaga estaba diseñada para ir en contra de un Dios falso y así mostrarle al egipcio que su fe es torpe, que su fe es falsa, que sus dioses son falsos. Y esta 10ª plaga, este 10º juicio, no es la excepción. El hijo de Faraón y Faraón mismo eran considerados dioses en Egipto. Así que Dios, con esta última plaga, con este último juicio, está dando al corazón mismo de Egipto, que es su rey y su príncipe. Faraón y su hijo primogénito eran considerados divinidades. Cuando estas personas morían, luego se les representaba con cuerpos celestes en el cielo, hablando de que estas personas cuando morían se convertían en estrellas celestes. Eran adorados como divinidades. Y Dios va a juzgar también en carne a esos falsos dioses. No hay hombre que sea Dios, ni cosa alguna, ni ningún animal. Por eso en estos juicios Dios está juzgando animales también, pero ahora también personas que son consideradas como dioses. Y una sociedad tan orgullosa en su momento como la egipcia está siendo aplastada por Dios. Ahora, la particularidad de este juicio 10º es que leímos, va a ser sobre toda la tierra de Egipto. Este 10º juicio también afectaría a los primogénitos de los israelitas. Por primera vez, un juicio, o sea, el 10º, va a aplicar también para los israelitas. También sus primogénitos pueden morir. Esta va a ser sobre toda la tierra de Egipto. Esto es particular. Es un juicio impactante. Es un juicio impresionante de mortandad. Es un juicio que va a dejar corazones afectados. Impacta la vida emocional de todas estas personas. Y va a afectar también a los israelitas. Sin embargo, hemos venido viendo desde el principio cómo Dios es misericordioso desde el principio del pecado, proveyendo para que el hombre no muera, ¿verdad? Por eso vimos cómo Dios proveyó pieles de animal inocente para cubrir a los pecadores Adán y Eva. Vimos cómo Dios proveyó oveja para Abel, cosa que no aceptó Caín. Vimos cómo Dios proveyó un arca con una sola puerta de salvación para guardar del juicio a los creyentes y juzgar a los demás. Vemos cómo Dios proveyó un carnero para que Isaac, hijo de Abraham, no muriera en el altar del juicio. Y ahora, hoy vamos a encontrar una nueva provisión misericordiosa de Dios para la salvación. Para lo cual quiero que empecemos a leer Éxodo capítulo 12. Vamos a leer Éxodo capítulo 12. Este juicio 10º, esta 10ª plaga, tiene impacto nacional y los israelitas ciertamente se van a ver afectados. Pero, leamos el capítulo 12 de Éxodo porque tiene información importante acerca de la misericordia de Dios para su pueblo Israel. Para su pueblo Israel. Bien.
¿Me indican, por favor, si están ahí en Éxodo 12? Sí, pastor, nosotros ya. Perfecto. Voy a leer a favor de ustedes. Ustedes, por favor, me siguen allí. Vamos a leer los 7 primeros versículos y vamos a ir haciendo algunas observaciones que sean necesarias. Dice así Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Noten que hay instrucciones aquí. Un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Noten cómo Dios, en medio de una advertencia de juicio final, muerte de los primogénitos, empieza a dar instrucciones a Moisés y Aarón. Y esta instrucción, noten ustedes en el verso 3, no es para Egipto, no es para los egipcios, sino es solo para el pueblo de Israel. Es decir, en medio de un juicio, Dios está dando instrucciones para su pueblo Israel, exclusivamente para ese pueblo. Y esa instrucción comienza diciendo que a partir de ese momento ellos tienen que empezar a contar su calendario, tienen que empezar a contar sus días, sus meses. Eso implica que la historia de ellos va a comenzar a ser formalmente una historia desde aquí, una historia de liberación. Y a partir de aquí ellos van a comenzar a contar sus meses. A partir de aquí comenzará su calendario. Y en el 10, a partir del anuncio que Dios da, en el día 10, o sea, 10 días después, ellos debían tomar un cordero por cada casa israelita, según el padre de familia. Sigamos leyendo las instrucciones. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, así que esto va a ser una comida, un cordero para comer. Hasta ahora sabemos eso de las instrucciones. Si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, o sea, un cordero, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Así que la instrucción dice que si una familia es muy pequeña, para un cordero, se unan con otra familia, pero lo cierto es que el cordero debe ser consumido completamente. Es una instrucción importante. No se puede dejar sobras. Debe ser consumido completamente. Aquí, importante significado, que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, hasta aquí no entendemos mucho de qué se tratan estas instrucciones, pero solo sabemos que estas instrucciones aplican solo para Israel en medio de un juicio que ya se avecina, que está encima. Así que vamos detectando que el propósito de Dios es salvar a su pueblo Israel de ese juicio que viene sobre toda la tierra de Egipto. Y les está diciendo cómo van a ser salvos. Y ese cómo implica un cordero por familia, sacrificado y comido. Versículo 5. El animal será sin defecto. Entonces, ese cordero que escogía cada familia debía tener unas características según estas instrucciones. El animal tenía que ser sin defecto, característica 1. 2, macho, no podía ser hembra. Macho joven, macho de 1 año. Y dice aquí, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Podía ser entonces de oveja o podía ser una cabra, pero tenía que ser sin defecto, macho y de 1 año. Ahí están las características muy específicas. Así que con esta serie de
especificaciones, de instrucciones, nos vamos dando cuenta, ustedes y yo, que no se trata de una simple cena que Dios quiere que los israelitas tengan. No, esto es más que una cena. Ciertamente, este cordero escogido, pues esa cabra escogida, debe ser para el consumo, pero esto no se trata de una comida como una cena normal. No se trata de un banquete alegre. El hecho de que haya especificaciones tan concretas, el hecho de que haya instrucciones tan específicas, implica que hay aquí algo más en juego. Veamos el verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14. Recordemos, lo escogían el día 10, cordero, y lo guardaban hasta el 14. Es decir, 4 días. Del 10 al 14 de ese primer mes de su historia. Del 10 al 14. 4 días. Probablemente estos 4 días sean días muy útiles que el Señor ordena para verificar que el cordero que se escogió sea en realidad sin defecto, sea en realidad perfecto, que no vaya a tener ningún hueso quebrado, que no vaya a ser tuerto, que no vaya a tener alguna parte de su cuerpo rasguñada. No, tenía que ser perfecto, perfecto. Y es probable que estos 4 días sean para eso, para la verificación de que este cordero por familia es sin tacha, es perfecto. Sigue diciendo el verso 6. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. O usted podría traducir esa palabra inmolará como sacrificará. Inmolar o sacrificar es lo mismo. Así que leámoslo con esa traducción. Y lo guardaréis, dice el verso 6, hasta el día 14 de este mes y lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel, no todos los egipcios. Esto es para los israelitas, son instrucciones para los israelitas. Lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Recordemos que la manera oriental de contar los días es de tarde a tarde, de 6 a 6. Nosotros, aquí en Occidente, es de 12 a 12, ¿verdad? Allí hay cambio de un día a otro, pero el cambio de un día a otro allí se daba de tarde a tarde, de 6 a 6. Muy bien. Entre las 2 tardes, entonces, tenían que sacrificarlo. Noten que hay instrucciones muy específicas. No es que cada familia hiciera un banquete, como un banquete navideño, y a la hora que quisieran podía sacrificarlo y reírse y disfrutar. No se trata de esto. Es un juicio que está a punto de venir y Dios está dando instrucciones muy específicas para que sean salvados de ese juicio. Como proveyó el arca, las pieles, el carnero para Isaac. Ahora el Señor está proveyendo la solución para ellos. Y el verso 7 entonces nos ayuda a entender mucho más. Dice el verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, es decir, de la casa, los laterales, y en el dintel, la parte de arriba de la puerta. Postes, dintel. De las casas en que lo han de comer. Es decir, que el plan de Dios es que todas las puertas de los israelitas estén manchadas de sangre cuando Él venga a matar los primogénitos en Egipto. Todos los marcos manchados de sangre. Ahí podemos ver una imagen que Ricardo nos va a colocar de cómo más o menos podría ser visto esto. Los postes ensangrentados y el dintel con sangre. Ahí ustedes ven en la reproducción, en la pantalla, una imagen de cómo podría ser esto. Sangre en los postes y en el dintel es el plan de Dios. Así que esto no es algo como una cena navideña, en donde todos felices y todos esperando las 12 para dar gracias
o para disfrutar de la cena por fin, para compartir en familia. No se trata de esto, es un juicio y sangre debe estar identificando las casas de los egipcios, de los israelitas, haciendo diferencia entre las casas de los israelitas y la de los egipcios. Sangre en las casas de los israelitas, en los postes y en el dintel. Ahora vamos a ver un poco más la explicación que da Dios acerca de este acto de sacrificio del inocente. Dice el versículo 12, allí de Éxodo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Noten eso. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Dios quiere ver una señal en las casas de los israelitas, de su pueblo. Y veré la sangre, dice Dios, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Impresionante. El Señor dice, allí en sus casas colocarán la sangre derramada del inocente que al haber dado su vida, ese inocente, al haber dado su vida, morirá por el primogénito que está dentro de esa casa, y el primogénito de esa casa vivirá. El juicio de ese primogénito lo llevará un cordero inocente. Y entonces, cuando yo vea la sangre, pasaré. Notaron la palabra pasar ahí en el verso 13. Pasaré de vosotros, pasaré. Eso quiere decir que allí donde la sangre del cordero esté aplicada, Dios no envía juicio. Pero en toda casa donde la sangre del cordero no esté aplicada, es decir, la de los egipcios, habrá muerte. Y aquí entonces entendemos este accionar de Dios en toda la historia de la humanidad. El pecado se soluciona con muerte siempre. O bien que muera un inocente por el pecador, o bien que muera el pecador eternamente. Pero alguien debe morir porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y quiero que miremos varios detalles importantes ahora. Pasar. Dice Dios que pasará de largo, pasará de vosotros, dice el verso 13, cuando vea la sangre, dice. Yo veré la sangre aplicada allí, en cada casa, en los postes, en el dintel, y pasaré de largo, dice el 13. Pasaré de vosotros. Ese pasaré, es una palabra que se translitera Pascua, pasar de largo. La palabra Pascua significa pasar de largo. Por eso es que este acto de sacrificar el cordero, desde entonces se va a convertir en una fiesta anual llamada la Pascua, la fiesta de la Pascua, en donde se rememorará que Dios pasó de largo y dio vida a los primogénitos de su pueblo que fueron salvados por la eficaz sangre aplicada del Cordero Redentor en los postes y en el dintel. Miremos el versículo 14. Dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, cada año. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Está la famosa fiesta de la Pascua. Recordemos, Pascua significa pasar de largo. Porque eso fue lo que hizo Dios, o lo que Él promete que va a hacer. Allí donde vea la sangre aplicada,
como él lo había ordenado, en las casas de los israelitas. Ni un perro iba a morir estando dentro de una casa en donde un inocente cordero, derramando su sangre por el pecador, hubiese sido aplicada eficazmente allí, en esos postes y en ese dintel. Pero allí donde Dios no vio sangre, obviamente las casas de los israelitas, hubo muerte. Y el registro bíblico nos habla de que fue una noche espeluznante, de gran llanto y dolor nacional por la cantidad de muertos, de hijos y de las bestias. Fue un impacto emocional terrible para la nación de Egipto. Pero el Señor proveyó salvación a su pueblo Israel a través de un cordero perfecto, sin tacha, inocente, macho, un macho, joven, para la redención del primogénito, del pecador. Quisiera observar algo más en el verso 13. Dice allí, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en nosotros muerte, no habrá en vosotros muerte. Quiero que por favor pensemos en lo siguiente, y quiero que Richie nos ayudes nuevamente con la imagen. Noten ustedes que Dios no está diciendo en ningún momento que Él va a pasar mirando quiénes dentro de la casa sean buenos y quiénes sean malos. Quiénes hayan sido buenos israelitas y quiénes hayan sido malos israelitas. Dios no está diciendo que Él va a estar mirando quiénes son los que están adentro, a ver si de pronto se portaron bien, si hicieron buenas obras, si eran personas sobresalientes, virtuosas, o por el contrario eran personas pecadoras, o eran personas mal portadas, mal educadas. No. Él no está haciendo el énfasis en los que están adentro, porque todos, sin excepción, merecen la muerte. Como los egipcios, los israelitas son igual de pecadores, han nacido como descendientes de Adán y por tanto han nacido en una condición pecadora. Todos, absolutamente todos son pecadores. Si no fuera así, Dios no hubiera demandado la muerte de un inocente por ellos. Todos son igualmente pecadores. A Dios no le importa si el que está dentro de la casa ha sido un mejor israelita que su vecino, que no ha sido tan buen israelita. No le importa quiénes están adentro. Todos están en la misma condición. Todos merecen la muerte. Le importa que sea un inocente, un perfecto sustituto muriendo por los de adentro. Sean buenos israelitas o sean malos, todos merecen la muerte. Como Isaac, hijo de Abraham, merecía la muerte. Todos sin excepción. También ustedes, los que están conectados, sin excepción, y yo. Todos hemos venido a este mundo mereciendo la muerte. No podremos hacer nada para ganarnos la vida. Solo la provisión de Dios. Y esta provisión es, como vimos hoy, un cordero perfecto, inocente, cuya sangre aplicada eficazmente hace que Dios pase de largo y no haya ira, juicio de muerte. Solo Cristo Jesús, tipificado por este cordero, es salvador de los pecadores. Esto es impresionante, cómo el Señor nos va explicando poco a poco en esta historia de salvación lo que vendría a ser el Señor Jesucristo. Y miren ustedes algo interesante. El rango de salvación de estos corderos, que son simplemente animalitos temporales mientras llega el Señor Jesucristo. No es que haya alguna virtud en la oveja. Esto solamente es una solución temporal mientras llega el Señor Jesucristo. Pero antes de este evento de la Pascua, un cordero por una persona. Pero ahora, un cordero por una familia. El rango de salvación
está creciendo. Ya no es un cordero salvando a una persona, pero es un cordero ahora salvando una familia. ¿Ah? Es interesante, está creciendo el rango de salvación de este cordero hasta que se cumpla la promesa de que vendrá el descendiente de Abraham que bendecirá a todas las familias de la tierra, ¿no? Bueno, simbólicamente ya está creciendo el rango de salvación. Un cordero por persona, pero ahora hoy vemos un cordero por familia. Y así va a ir creciendo. Bueno, esto es magnífico, es maravilloso, cómo el Señor va explicándonos el plan de salvación poco a poco, progresivamente, para que entendamos los fundamentos de la vida y obra del Señor Jesucristo cuando venga. Ahora, quiero que miremos los versos 22 y 23 del capítulo 12 de Éxodo. 22 y 23. Dice así. Verso 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Tenían que estar encerrados. Esto es símbolo de la protección que tenían por la sangre derramada del cordero. ¿Protección de qué? Protección de la ira de Dios, del juicio de Dios, de la muerte. No es como algunos hoy dicen, que la sangre de Cristo nos libre de que nos atraquen, la sangre de Cristo nos libre de que nos vaya mal, nos libre de que se nos pegue el COVID. La sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo es para librar del juicio venidero. No hay un peor mal como ese. La sangre de Cristo no es para librar de atracos. Es un pensamiento absurdo. No es bíblico. No es para librar de enfermedades. La sangre de Cristo, tipificada aquí por la sangre de este Cordero perfecto, sin tacha, es una provisión para que no haya muerte, para que Dios no mate en su ira y en su juicio por el pecado y el pecador, porque Él es santo y justo. Ese es el uso precioso, elevadísimo de la sangre de Cristo. Es para cosas terrenales, es para cosas trascendentales, para la salvación eterna, para no morir en el lago de fuego, en el infierno, para no sufrir eternamente la ira de Dios. Y eso está quedando aquí claro. Por eso todos tienen que quedar dentro de la casa, que sean salvos del juicio. Provisión de Dios. Y quiero retomar un pensamiento de hace unos minutos. Dios no está viendo quiénes están allí dentro de esa casa, si son buenos o malos, porque para Él todos son pecadores, merecen la muerte. El buen israelita también es pecador, el malo es pecador. Todos necesitan el mismo Salvador, la misma sangre de un cordero sin tacha. Todos sin excepción. De la misma manera, Dios no verá tus buenas obras como para que tú pienses que eso te puede salvar. No estará contando para tu salvación si has dado ofrendas a los pobres, si eres muy diligente en ir a esta o aquella iglesia, si eres muy bueno con los vecinos, si eres muy bueno con tu pareja, con tus hijos o con tus padres. ¿Sí? Esas son cosas que están bien, pero no sirven para salvarte del infierno y del juicio venidero de Dios. La solución es morir. Siempre interviene muerte. O mueres tú, o muero yo, o alguien muere por nosotros. Y si alguien muere por nosotros es por provisión de Dios. Tendría que ser alguien no pecador, sin tacha. No hay alguien así sobre la tierra. Por eso una promesa de un libertador con esas características. Verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará, recuerden, Pascua, pasará Jehová aquella puerta
y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Así como Dios mandó a Noé hacer el arca y Noé la hizo como Dios le dijo. Así como Dios dijo que aplicaran la sangre, así los israelitas también, exactamente como lo dijo, en los días que lo dijo, lo hicieron. Y luego podemos ver que fueron salvos del gran juicio, del 10º juicio, de la 10ª plaga de mortandad en los primogénitos de Egipto. Mi palabra para ti en esta noche es: Dios ha provisto un cordero sin tacha. Su nombre es Cristo Jesús, que hasta donde estamos estudiando está en promesa, pero para el siglo XXI ya no es solo una promesa, ya vino. Y solamente Él, tu confianza en Él, tu arrepentimiento de tu pecado y tu confianza en Él, te puede dar vida eterna, solo por medio de la fe. Dios te puede salvar de la ira. Pero ten presente que si tienes otros dioses como los egipcios, sea tu Dios trabajo, sea tu Dios fútbol, sea tu Dios novio, novia, cónyuge, hijos, tantos dioses que podemos tener, y toda nuestra vida gira en torno a ellos, y mueres en ese estado, sin haber reconocido que solo hay un Dios verdadero que provee para la solución del pecado, del problema del pecado, igualmente morirás como los egipcios. Igualmente vas a morir como ellos. Igualmente vas a morir como los que quedaron fuera del arca. Solo hay una puerta de salvación, solo hay unas pieles que te pueden salvar, solamente hay un carnero que te puede salvar, solamente hay un cordero sin tacha que te puede salvar, y es Cristo Jesús. Así que, solo creyendo en Él, por medio de la fe, te será otorgada vida eterna. Y arrepintiéndote de tus pecados delante de Dios, a quien ofendes con tus pecados. Esta lección de hoy, entonces, nos ha mostrado un poco con mayor amplitud la importancia de este Salvador prometido y la elevadísima importancia de su sangre a favor de pecadores que confían en Él. Recordemos, no verá Dios qué tan bueno o malo fue el israelita que está dentro de casa. Lo que Dios verá es la sangre del Cordero, porque nadie, por más bueno que pueda ser, podrá salvarse por eso. Todos somos pecadores. Pero por medio de la fe en Él, haciendo las cosas a su manera, ellos esperando en ese Redentor venidero, mientras tanto simbolizándolo con esa sangre derramada del Cordero perfecto allí puesta en los postes. Hoy nosotros, creyendo en este Salvador que ya vino, podremos ser salvos de la ira que sin duda vendrá. Y el Señor históricamente ha venido mostrando preludios de esa ira, el diluvio y ahorita Egipto. Y ha mostrado preludios hasta que llegue ese día final en que su ira sea derramada absolutamente sobre los pecadores. Excepto sobre los pecadores que tengan un sustituto perfecto.